Ezequiel 37. Gracias, Dios. Cuando lo tenga, diga amén. Si todavía no lo haya, diga espéreme, hermano, ¿cuál es la prisa? Aleluya. Ezequiel 37. Dice así, usted sigue ahí con su vista sentadito. Leo unos versículos y luego hago una oración. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Diga, por cierto, secos en gran manera. Diga, no nomás estaban secos, diga, estaban bien secos. Una cosa es seco y otra cosa es bien seco. Sí, una cosa es secos y otra es bien secos. Dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Padre, gracias te damos. Espíritu Santo, sigue tomando tu lugar, nosotros nos hacemos a un lado. Tú eres el maestro, tú enséñanos, tú dirígenos. Que sean tus palabras, no las mías. Desde ya Dios reciba todo el honor y toda la gloria. Y el pueblo del Señor dijo: amén y amén. El Señor hace unos días, hermano, me dio este pensamiento. Y Él me dijo esto al estar aquí en el altar, en el tiempo de oración. Él me dijo: Héctor, es mejor creerme a mí que creerle a las circunstancias. Es mejor creerme a mí que creerle a las circunstancias. Entonces yo quiero hablar en este tema hoy, que es mejor creerle a Dios, hermanos, que a las circunstancias. ¿Sí? Es mejor creerle a Dios que a las circunstancias. Díganle conmigo a su hermano: es mejor creerle a Dios que a las circunstancias. Y le voy a decir por qué. ¿Qué es una circunstancia? Una circunstancia, hermano, es una apariencia. ¿Qué es una circunstancia? Una circunstancia es un estado, es una forma. Una circunstancia, note esto, es un lugar. Una circunstancia es una noticia. Por ejemplo, ahorita la noticia que nos dan, esa es una circunstancia. Una circunstancia es un ambiente. Como por ejemplo, se siente feo aquí, algo está pasando, o hay algo así. Entonces, el Señor dice: es mejor que me crean a mí que a las circunstancias. Y si Él me dijo, es mejor, dile a mi pueblo que es mejor que me crean a mí. O sea, es mejor creerle a Dios que a las circunstancias. Usted tiene que saber que es una circunstancia. ¿Cuántas veces vienen y nos dan una noticia, hermano, y nos mueve, nos sacude, nos golpea, nos saca hasta el aire, hermano, muchas veces? Pero yo te quiero decir que aún en ese estado, en ese lugar, o esa noticia, o ese ambiente, o esa apariencia, esa que es una circunstancia, yo quiero decirte que aún ahí es mejor creerle a Dios que a las circunstancias, porque las circunstancias no permanecen para siempre, pero Dios sí. Las circunstancias, hermano, pueden cambiar al instante, pero Dios no cambia. Dios es el poderoso, hermano. Porque el enemigo ahorita te puede robar la paz, hermano, si yo y tú hacemos caso a la circunstancia. Si yo y tú hacemos caso a la circunstancia, hermano, podemos perdernos de recibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer a favor nuestro. Las circunstancias tienden a venir a robarnos, tienden a venir a detenernos, tienden a venir y tratan de traer
temor a nuestras vidas, hermano. Y note que dice Ezequiel aquí: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Note que la circunstancia donde Ezequiel estaba, porque yo le dije que una circunstancia es un lugar, una circunstancia es un lugar, es un estado, es una forma, es una noticia, es un ambiente. Pero note que dice que el Espíritu del Señor lo tomó y lo llevó y lo puso, dice, en medio, o sea, lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Sí, el Señor lo tomó y lo puso en medio de una circunstancia, porque muchas veces Dios nos pone en ciertas circunstancias, hermano, para ver en ciertos lugares, en ciertos momentos en nuestra vida, para ver si es cierto que estamos creyendo, para ver si es cierto, hermano, que le vamos a dar la gloria. Porque, hermano, y usted sabe que hemos estado viendo, hermano, atrás, la semana pasada o antepasada, estuvimos viendo, hermano, que cuando Dios va a hacer algo grande en ti y en mí, nos va a desafiar. Cuando Dios va a hacer algo grande, nos va a desafiar, hermano. Entonces Ezequiel es puesto en medio de este valle de huesos. Y él dice, he aquí, dice, eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. No nomás estaban secos, porque cuando decimos secos es como decir, tienen esperanza, échales agüita para que se remojen. Pero cuando dice están secos en gran manera, está hablando mucho más allá. Tal vez si estuvieran secos con lo natural lo podemos hacer, pero cuando dice secos en gran manera es cuando Dios es donde obra. Por eso Dios nos decía, si yo y tú queremos ver lo sobrenatural, tenemos que hacer lo natural. Cuando yo y tu iglesia hacemos lo natural, Dios empieza a hacer lo sobrenatural. Pero muchos no van a ver lo sobrenatural de Dios porque no están dispuestos ni a hacer lo natural. Muchos quieren lo sobrenatural, pero no están dispuestos a hacer lo natural, la parte, lo fácil. Porque en verdad lo fácil es lo que nos toca a nosotros, hermano. Lo vemos como difícil, pero en verdad es lo fácil. Y Ezequiel es puesto en medio del valle de estos huesos secos en gran manera. Pero note algo. Dice el 3: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Hay muchos que decimos creer en Dios, pero nuestras actitudes, nuestras confesiones, nuestra manera de vivir dice todo lo contrario, hermano. Decimos yo creer en Dios, pero de la manera que yo vivo, de la manera que yo me dirijo, de la manera que me comporto, de la manera que me dirijo cuando estoy confrontando algo en mi vida, hermano, en verdad ahí se mira si en verdad estoy creyendo. Y no me malentienda, yo sé que atravesamos cosas y son cosas difíciles, no son fáciles, hermano, pero aún, hermano, Dios quiere glorificarse. Dice Romanos 8:28, y yo no lo entiendo, hermano, perdóneme, ore por mí, pero dice que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. ¿Cómo? No sé. No sé cómo esto me va a ayudar a bien, Dios. No lo entiendo, no sé, pero Dios no quiere que yo lo entienda. Dios quiere que yo le crea. Dios quiere que yo confíe. Dios quiere que yo persevere creyendo. Si Él dice que ore, pues siga orando. Si Él dice, Mateo 7:7, el que pide recibe, el que busca encuentra. Usted siga pidiendo, usted siga buscando, usted siga tocando, porque Dios dice que se le va a abrir. ¿A qué hora? No sé. Pero de que se te abre, se te va a abrir. De que se te contesta, te van a contestar. ¿A qué horas? No sé, no me preguntes. Yo no sé a qué horas, yo no sé cuándo, pero lo que sí sé es que alguien te va a abrir. O sea, Él te va a abrir. Por eso Él dice, clama a mí, yo te respondo. Él no dice, clama a mí, te mando un ángel. Él no dice, clama a mí, te mando un siervo. Él dice, clama a mí, yo me bendice, hermano, porque Dios mismo, el mismo Dios de la gloria, dice, yo dejo todo lo que tengo que hacer cuando tú clamas. Si hay un pueblo que clama, hay un Dios poderoso en los cielos que escucha y que responde a la oración de alguien, Shanda Robo, a alguien que se atreve a clamarle, a alguien que se atreve a creerle, hermano. Me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Note, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza. Note. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos.
Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Eso suena espiritual para mí. Es como yo decirle a Dios ahí, o Ezequiel diciéndole a Dios, Señor, pues tú todo lo puedes. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿usted cree que Dios puede cambiar su familia? Espiritualmente, o sea, usted me va a contestar, claro, hermano. Sí, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, en otras palabras, Ezequiel está diciendo, pues claro, Dios, tú eres el Todopoderoso. ¿Cuántos saben que Él es el Todopoderoso? Pero le voy a decir algo. Note que Dios le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces, cuando Él dice, Señor, tú lo sabes, entonces Dios le dice, entonces profetiza. Entonces profetiza. ¿Por qué? Porque para recibir un milagro, para recibir algo de parte de Dios, oiga esto, tenemos que creer. Y muchos creemos. Pero después de creer hay algo más que tenemos que hacer. Después de creer, nuestras actitudes deben de ir acompañando nuestra fe. O sea, de la manera que yo vivo, de la manera que yo me dirijo, de la manera que yo hablo, tiene que ir acompañando mi fe. Porque, bueno, por eso dice Santiago, no, la fe sin obras está muerta. Yo no puedo decir que creo en Dios, hermano, y mi boca decir otra cosa, o mi vida decir otra cosa. Entonces, note que Dios, por eso le dice a Ezequiel, le dice primero, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y Dios le dice, entonces profetiza. ¿Sí? Dios le dijo, entonces profetiza. Dios le está diciendo, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Ok, entonces profetiza. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo, entonces que tu actitud, las palabras que salen de tu boca, acompañen, se alineen con lo que dices que estás creyendo. Tú estás creyendo que yo puedo darle vida a esos huesos secos que están bien secos. Entonces profetízale, porque muchas veces decimos creer, pero nuestra vida dice otra cosa. En veces digo, yo creo en Dios, pero de la manera que yo vivo, de la manera que yo actúo, hermano, enseña todo lo contrario. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo decir, hermano, o yo puedo decir, ¿sabes qué, hermano? Yo soy un árbol de manzanas, pero cuando yo hablo, todo lo que salen es peras. Y yo te digo, no, yo soy un árbol de manzanas. Y tú dices, hermano, es que usted me está dando peras. No, pero es que yo soy un árbol de manzanas. No puede. Entonces, Dios por eso le pregunta a Ezequiel. Dice, ¿vivirán estos huesos? No, le hace la pregunta, Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, sí creo que tú los puedes dar vida a esos huesos que están bien secos. Y Dios le dice, entonces profetiza sobre estos huesos y diles. Ahí está otra cosa. Dice, y diles. Entonces, para recibir un milagro o algo de parte de Dios, tenemos que creer. Número uno, después de creer, tenemos que, nuestras actitudes deben de ir acompañando a nuestra fe. ¿Sí? O sea, nuestra actitud debe de seguir a lo que yo estoy creyendo, o mi manera de hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, un ejemplo, hay veces que uno ora por personas y usted le dice a una persona, voy a orar por usted, por su familia, y que Dios salve, etcétera, la necesidad que sea. Y me ha tocado, yo no sé, el pastor, si allá en Altamira suceda esto, a lo mejor nomás aquí en San Antonio, pero si no sucede por allá eso, pues me dice para irme a vivir para allá. Pero muchas veces uno ora por la gente, hermano, y cuando ora por la gente, de repente le dice uno, ¿sabe qué, hermana, hermano? Créalo que Dios lo hizo. Y luego dicen, ojalá. Pues casi me acabé la garganta ahí declarando la palabra, y Dios ya lo hizo, hermana, y usted ya se acabó la garganta y se acabó todo, y luego le dicen, pues ojalá, hermano, como diciendo, para ver qué pasa, pues por fin no creí o no creí. Se fija, es una manera. Ahora, note algo muy interesante. Él le dijo,
profetiza sobre estos huesos y diles. Note que Dios le dio la instrucción a Ezequiel, que es lo que él quería que le dijera. En otras palabras, lo que yo puedo ver es que Dios le dice a Ezequiel, o Dios le da las palabras a Ezequiel para que las profetice, para que las hable. Yo te voy a decir algo, hay momentos que yo y tú vamos a orar con palabras que el Espíritu de Dios nos va a dar, pero hay momentos, hay situaciones donde yo y tú tenemos que orar conforme a la palabra de Dios, o mejor dicho, tenemos que orar con la palabra de Dios, porque si no oramos con la palabra de Dios, nada va a suceder, y puede que nosotros nos frustremos porque decimos, es que Dios no escucha, no es cierto, Dios no contesta oración, y hay gente, hermano, que se frustra y dice, ya no vuelvo a buscar a Dios porque no es cierto, nunca me contestó, o nunca contestó la oración. Pero no es eso, hermano, es que Dios es específico. Es por tanto que yo y usted debemos de ser sensibles al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo te va a guiar a si vas a declarar la palabra o vas a declarar algo más que Él te está diciendo. Sí, porque note que Dios le dijo, ¿vivirán estos huesos? Sí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Las cosas cambian cuando nosotros le hablamos la palabra de Jehová, o cuando le hablamos nuestras palabras, depende lo que el Espíritu quiere que hagamos en ese instante. ¿Sí? Entonces, note, para recibir un milagro, ya me lo termino, para recibir un milagro de parte de Dios tenemos que creer. Después de creer, no es suficiente con creer, después de creer, nuestras actitudes deben de ir acompañando nuestra fe. ¿Sí? Nuestro vocabulario debe de ir acompañando nuestra actitud y nuestra fe. ¿Sí? Porque muchas veces decimos creer, hermano, pero mi vocabulario dice todo lo opuesto. Muchas veces yo digo que creo, pero mi actitud dice todo lo contrario. Ahora, note algo, usted y yo no podemos dejar que las circunstancias nos hablen. Las circunstancias hablan, hermano. Las circunstancias hablan. Por eso Dios le dice al profeta, ¿sabes qué? Profetiza sobre estos huesos y diles. Dios, en otras palabras, Dios es como, yo puedo ver que Dios le está diciendo, no dejes que las circunstancias te hablen, porque las circunstancias le hablaron a Ezequiel. ¿Por qué? Porque dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. En otras palabras, eso es lo que Ezequiel estaba viendo con sus ojos naturales. O sea, lo llevó en el espíritu, pero para que me entienda, los ojos de Dios miran todo lo opuesto a lo que nosotros vemos. Los ojos de nosotros miran un valle de huesos secos, pero los ojos de Dios miran un ejército delante de Él. Nosotros vemos un problema, pero Dios mira una oportunidad para Él ser glorificado. Por eso cuando estaba Marta y María ahí ante la tumba de Lázaro, por eso Marta dijo, ya hiede, ya apesta, ya es de 4 días, si hubieras estado aquí antes. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque lo que Jesús le estaba diciendo, Marta, ¿sabes qué? No dejes que las circunstancias te estén hablando, tú háblale a la circunstancia. Yo y tú tenemos que ser personas. Dios quiere que seamos personas, hermano, que le hablamos a la circunstancia. Por eso Dios le dice al profeta, háblales, profetízales palabra mía, para ver si no va a haber un cambio, para ver si no va a haber una diferencia. Esos huesos ante tus ojos son huesos secos, pero delante de mí es un ejército. Porque si usted lee hasta el último, dice que estaba un ejército después parado. ¿Cuándo? Cuando profetizó. Ahora note, dice, cuando profeticé, en el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras que yo profetizaba, iramosa, profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Tú puedes creer todo lo que quieras, pero si no le profetiza, si tu vocabulario no se alinea con tu fe, no vamos a poder ver nada, no vamos a poder recibir nada, porque tienen que ir acompañada nuestra fe de la actitud y del vocabulario. Por eso Dios le dijo, profetiza. En otras palabras, Dios le dijo, no dejes que las circunstancias te hablen, tú háblale a las circunstancias. Y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo cuando está en aquella barca que dice que estaba durmiendo por ahí, y se levantó esa tormenta, hermano, y los discípulos empezaron, maestro, no te da cuidado que perecemos. Y él se levantó y le dijo, hombres de poca fe, y le habló al mar y le dijo, enmudece.
Si tú no le hablas a esa circunstancia y le dices enmudece, no se va a callar, porque la circunstancia quiere volverte loco. Hay cosas que el diablo nos tira para desanimarnos, para deshacernos, para destruirnos, pero yo y tú tenemos que hablarle a las circunstancias, hermano. El diablo quiere que tú y yo estemos escuchando las circunstancias, porque las circunstancias nos debilitan, hermano. Pero cuando yo y tú empezamos a hablarle a las circunstancias, las cosas cambian. Pero no le hables tu palabra a la circunstancia, no le digas vas a verlo, no, háblale palabra de Jehová. Dile, así ha dicho Jehová, así dice la palabra, por su llaga, Isaías 53 dice que por su llaga yo he sido sanado, yo he sido libertado. Por la sangre del Cordero hay libertad, hay shataraba, hay vida. Ay, es mejor creerle a Dios, iglesia, que a las circunstancias. Él dice, no dejes que las circunstancias te hablen. Tú háblale a las circunstancias, pero sé específico. Sé específico. Hablemos palabra de Dios, hermano. Seamos específicos. Llenémonos de la palabra de Dios. Escuchemos palabra de Dios. Oigamos palabra de Dios. Yo me gozo por la música, hermano. A mí me encantan las alabanzas, pero hay muchos cantos que ni de la palabra hablan. Usted llénese de la palabra. Y hay gente que le compra discos de música, pero no le compra predicaciones. No se preocupe, no la estoy vendiendo. Ahí están en YouTube, escúchela. Sí, pero usted llega con CDs de música y gente compra en muchas partes. Y usted dice, traigo unas predicaciones, y todos le sacan la vuelta. Cuando yo sí que hay alabanzas de Dios, hermano, que van a traer ánimo y libertad y todo eso, pero la palabra es la que no pasa, es la que permanece para siempre. Entonces debemos hablar la palabra de Dios. Sí, hay momentos, yo le dije, donde no tenemos que pedir. Hay momentos donde no tenemos que hablar, ¿sí? Para ver lo que queremos ver. Porque hay momentos cuando el Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir, tranquilo, mijo, tranquilo, hija. Usted nomás confíe, relájese, no diga nada. Pero hay momentos donde Dios nos va a guiar a profetizar, como en este caso de Ezequiel, y hablar a lo que queremos ver. Pero tenemos que hablarle a las circunstancias. Las circunstancias se levantan, hermano, y nos gritan de repente. Y hay mucha gente que le gusta estar escuchando los gritos de las circunstancias, pero usted tiene que levantarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle, enmudece. Si ha levantado una tormenta, dile, enmudece en el nombre de Jesús. A mí no me vengas a gritar aquí, porque Dios es el poderoso, Él está conmigo. Hermano, nosotros tenemos que hablarle a las circunstancias. Note, dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Note que mientras que él no profetizaba, no había ningún ruido. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Dice, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Termino. Si Ezequiel no le profetiza a los huesos, o si Ezequiel no profetiza, hermano, no hubiera habido nada de ruido. Quiere decir, hermano, que cuando yo y tú profetizamos, soltamos palabra, cuando Dios nos lo dice, hermano, o profetizamos la palabra de Dios, crea que algo está pasando, aunque no lo vea. Aquí dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Pero note que cuando él dejaba de profetizar, ya no se oía ruido, porque dice, hubo un ruido mientras que yo profetizaba. Pero aún Dios, si usted sigue viendo ahí la palabra, yo no leo para terminar, usted lo lee en la casa, pero dice que Dios le volvió a decir, profetiza otra vez, como 3 veces. Dice, y profeticé, y sucedió algo más. ¿Qué quiere decir? Eso nos habla, hermano, de perseverancia, nos habla de seguir creyendo, nos habla de seguir confiando, nos habla de seguir orando, nos habla de seguir buscando. Por eso Dios dice, es mejor que me creas a mí que a las circunstancias. Es mejor creerle a Dios, hermano, que a las circunstancias. ¿Sí? Gálatas 6:9.
No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Note, dice a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay promesa de que vamos a cosechar, de que vamos a levantar cosecha. Dios no nos dice a qué horas, pero sí nos dice que va a haber. Sí, dice a su tiempo segaremos si no desmayamos. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, porque Él no desampara la obra de sus manos. Él no deja nada a medias. Nosotros, bueno, ustedes no, yo a veces sí dejo cosas a media, pero Dios no deja las cosas a media. Por eso dice Filipenses 1:6 que la buena obra que Él ha empezado, Él la perfecciona, Él la termina, hermano, para el día de Jesucristo. En Eclesiastés, vamos a ver Eclesiastés rapidito. Yo sé que había dicho que ya, pero de ver Eclesiastés nomás rapidito y termino. Eclesiastés, capítulo 11. Note algo muy interesante. Entonces, es mejor creerle a Dios que a las circunstancias. Ay. Note que Dios es el Dios, hermano, que llama las cosas que no son como si fuesen. Eclesiastés capítulo 11 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En verdad, hermano, usted sabe que cuando usted echa un pan, ¿cuántos de ustedes han echado un pan en el agua? O se les ha caído un pan en el agua cuando va día de campo y se le cayó un pedazo de pan, se deshace, se empieza a deshacer, se desborona, se deshace en el agua. Pero note, Dios dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Para mí esto es Dios diciéndonos: sigue orando, sigue orando. O sea, en lo natural, hermano, pues no echas el pan en el agua y esperando verlo, porque ya no lo vas a ver. Pero en Dios sí. En Dios sí. Sí, por eso Él dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En lo natural es imposible hallarlo, pero con Dios todo es posible. Sí, con Dios todo es posible. Note el 3: si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Si tú estás soltando tu oración, la nube cree que va a ser lleno, hermano, y va a caer la respuesta a esa oración, a esa petición. 4: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Por qué? Hermano, el viento en verdad no lo puedes ver. Lo puedes ver porque miras el árbol o el que está soplando. Y no te dice: el que mira las nubes no segará. ¿Cuántas veces vamos a cortar la yarda, o sea, el zacate y todo eso afuera, a hacer algo, y salimos y miramos que está medio nublado y nos metemos para adentro? No, está nublado, va a llover, y ni llueve. Por eso dice el Señor: no te dejes llevar por lo que ven tus ojos. ¿Sí? En otras palabras, no te dejes llevar por las circunstancias. No le creas a las circunstancias, créeme a mí. Por eso te dije que una circunstancia es una apariencia. Una circunstancia es un estado, es una forma, es un lugar, una noticia, un ambiente. Entonces dice: el que el viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Termino. 5: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nadie mira, hermano, nomás mira el vientre de esa mamá que está creciendo, pero uno no puede ver el bebé, no puede ver cómo se está formando todo. Y dice Dios: así como tú no lo puedes ver, así como tú ignoras cómo se está formando, cómo está creciendo los huesos en el vientre de la mujer encinta, dice: así ignoras la obra que yo hago. O sea, hermano, porque hay veces que nosotros queremos ver, pero Dios dice: no tienes que ver, tú nomás tienes que creerme que yo estoy haciendo algo. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Es mejor, hermanos, creerle a Dios que a las circunstancias. Creámosle a Dios, hermano. Acuérdese, nosotros hacemos lo natural y Dios hace lo sobrenatural. ¿Queremos ver algo sobrenatural? Hagamos lo natural.
Perseveremos creyendo, perseveremos confiando, perseveremos orando, perseveremos buscando, hermano, para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios le dijo, profetiza, y usted si lee, al finalizar ahí, dice la palabra que estaba un ejército de pie, pero el ojo natural miraba puros huesos bien secos. ¿Qué te quiero decir, hermano? Creámosle a Dios y no a las circunstancias. Las circunstancias nos engañan, hermano. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias en esta noche. Padre, gracias por este consejo de tu palabra. En verdad, Dios, muchas veces le creemos a las circunstancias más que a ti, Dios. Pero gracias porque tú vienes con tu palabra a fortalecernos, a reanimarnos, a levantarnos. Tú vienes, Dios, a traer fuerza, aliento, vida. Padre, ayúdanos, Dios. Sabemos que sin la ayuda de tu Espíritu Santo no podemos, Señor. Pero si tu Espíritu Santo nos ayuda, sí podemos. Padre, te damos gracias por este consejo. Te pido que lo grabes en la tabla de nuestro corazón. Y Padre, ayúdanos cada día a creerte a ti y no a las circunstancias. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti.